Hola, hola, mis queridos hermanos, qué bueno estar acá nuevamente en este precioso lugar, la radio de Austin, para compartir nuevamente un repaso de la lección que estaremos estudiando en esta semana. Qué bueno tenerte acá, qué bueno y que hayas apartado tiempo para compartir con nosotros la palabra de Dios. Queremos que si algún comentario nos los haga llegar, le estaremos dando respuestas en las redes. Quiero que esta semana sea una semana muy grata para ti. Pues mira, Deuteronomio 6 al 4 al 9 nos habla sobre los dos principios fundamentales, que es el fundamento de los 10 mandamientos de Dios, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que estaremos viendo esta semana en cuanto al título de nuestra lección: amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Acá contamos con la presencia de nuestro hermano Rui, como siempre. Hermano, muy bienvenido, qué bueno tenerlo por acá. Bueno, muchísimas gracias Israel. Qué bueno que estamos aquí nuevamente con el mismo propósito de estudiar juntos y aprender de la palabra del Señor. Estaremos repasando la lección número 4 para el 23 de este mes. Ojalá que nos puedas acompañar y que como siempre nuestro propósito es de que juntos aprendamos a servir a nuestro Dios. Ya bien lo dice el título, amarás al Señor. Bueno, vamos a aprender en esta lección quién debe amar a Dios, amar y temer a Dios también, qué significa, por qué amar a Dios. Estaremos viendo por qué también y cómo puedo yo mostrar mi amor hacia Dios. Así es de que gracias por acompañarnos, ya sea que nos sigas por YouTube, Facebook, te agradecemos y ojalá que sea de bendición. Pero como siempre, necesitamos pedir la ayuda de nuestro Dios para continuar nuestro estudio. Así de que Israel nos puedes dirigir en oración. Amado Dios, una vez más queremos, Señor y Dios, llegar a tu santa presencia. No somos dignos para esto, pero queremos que nos acoja y que nos hagas dignos, que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento para hoy comprender ese infinito amor, que tú eres el único Dios, el único y verdadero que existe, al cual debemos obediencia, respeto y amor, Señor y Dios. Ayúdanos a comprender en esta semana y en todo el resto de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor Dios, que debemos temerte, que debemos amarte con todo nuestro corazón. Bendice a cada oyente que está entre las redes, Señor Dios, que apartó tiempo para aprender más de ese lindo amor, que tú los bendigas y los prosperes en su vida. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro versículo para esta semana, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5. Y vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice. Un texto creo muy conocido y lo hemos estado repasando y seguiremos aprendiendo de él. Nota lo que dice a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, con todo tu entendimiento? Israel, ¿por qué no comentamos un poquito sobre ello? Mira, cuando amamos a Dios con todo corazón, con toda nuestra mente, debemos tener una responsabilidad, debemos tener esencialmente un compromiso con Dios. Debemos tener algo serio en nuestra vida. Mira, te voy a leer el comentario de Elena de White, comentario adventista del séptimo día, página 943 y 944, que esta cita me impactó mucho. Dice: el hombre gana todo obedeciendo a Dios, guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre, capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable del Señor. ¿Por qué pues le pretenden creer en Dios si son inestables, volúvenes e indignos de confianza? ¿Por qué no rinden un servicio cordialmente como si estuvieran bajo la obligación de agradar a Dios y glorificar a nuestro Señor? No es suficiente que tengamos una idea general de lo que Dios exige. Debemos conocer por nosotros mismos cuáles son sus órdenes y cuáles son nuestras obligaciones. Las condiciones del pacto de Dios son
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Mira, nosotros para tener una vida placentera, para que tengamos una vida larga en este mundo, para que podamos alcanzar incluso la eternidad, debemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. No podemos poner a Dios en segundo plano. Es decir, no podemos, es decir, Dios nos amó con tanto amor que incluso antes de que nosotros caigamos en pecado, antes de que este mundo caiga en pecado, Él se ofreció por este mundo. Es decir, Dios nos está reclamando algo de que Él fue capaz de darnos. Mira, si Dios nos reclama que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, es porque ya una vez Él lo hizo por nosotros. Es decir, Él nos amó primero, es decir, Él lo dio todo. Todo, dice el Espíritu de Profecía, que Él lo dio lo mejor del cielo, lo mejor del cielo para mostrar su amor. Así que nosotros debemos retribuir a ese amor. Es lo mínimo que Él espera de nosotros, de que nosotros seamos recíprocos con ese amor que Dios nos exige que nosotros le demos. Muy bien, vamos a ver un poquito más el contexto para entender quién debe amar a Dios. Nota que en el versículo que acabamos de leer nos dice, usa ahí tú, dice, y amarás, dice, a Jehová tu Dios. Tu Dios implica a una persona, a mí mismo. Pero vamos a leer el versículo 1 también ahí de el capítulo 6. Nota lo que dice. Estos pues son los mandamientos y estatutos. Capítulo 6, verso 1. Y decretos de Jehová, vuestro Dios. Mandó que os enseñase para que ¿qué pongas? Que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Nota, luego primero dice, esto es lo que vas a hacer al lugar donde vas. Ahora, si seguimos leyendo, no vamos a pasar dándole lectura a todos los textos, pero lo que implica ahí es que de generación en generación se debería, el versículo 2 especifica que se debería transmitir a sus hijos. Lo que debemos resaltar es que Dios espera individualmente ese amor único para Él sobre todas las cosas. Cuando dice de toda tu mente, de todo tu corazón, no quiere que haya rivalidad con nada. Así es de que cualquier cosa que se interponga entre la relación que tú tienes con Dios, no importa qué sea, puede parecer muy bueno, quizá mucho trabajo, pero debe de ser un Dios que se está interponiendo entre ti y el Creador. Así es de que amar a Dios significa que con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, que nada está sobre todo. Y esto es el todo para el hombre. Así de que ese es el primer principio, y claro que nos toca individualmente. Dios dio los mandamientos al pueblo en general, pero aquí específicamente nos habla que somos llamados individualmente para obedecerle, guardarle y tenerlo en primer lugar. Ahora, si podemos decir también amar y temer a Dios, vamos a estar hablando solo del amor de Dios, porque dice el título de la lección, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Así de que Israel, ¿cómo podemos entender esta parte? Amar y temer a Dios al mismo tiempo. Bueno, debemos entender esta parte, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda fuerza y temer a Dios, es decir, con un sentido de responsabilidad. Mira, la lección de esta semana nos habla de algunos textos de por qué debemos temer a Dios. Hay veces que confundimos este temor a Dios. Mira, temer a Dios, sencillamente, es tener ese sentido de responsabilidad. Pero hay veces que tenemos que temer a Dios sencillamente, ¿por qué? Porque pecamos. Cuando pecamos a Dios debemos tener ese temor a Dios porque Dios
puede airarse. Aparte de que Dios nos ama, la ira de Dios puede que hacernos justicia y implantarnos un castigo. Vamos a leer Deuteronomio 9:19 para entender esto un poquito más. Mira las palabras que dice Moisés en Deuteronomio 9:19, que este texto me gustó mucho. Dice Deuteronomio 9:19, porque temía a causa del furor y de la ira con Jehová, estaba enojado contra vosotros hasta querer destruirlo, pero Jehová me escuchó una vez más. Aquí Moisés está diciendo, ¿sabes qué? Temía a Jehová por ese furor, por esa ira, porque ustedes pecaron contra Jehová y él había decidido destruirlo, pero Jehová me escuchó una vez más. Mira, el amor de Dios es infinito. Es infinito, nos llama una y otra vez, hijo, yo te llamo, hijo, haz esto para que tengas una vida placentera, para que tengas una vida llevadera, feliz, haz esto. Pero llega el momento que desobedecemos tanto a Dios, que quiere que seamos recíprocos en obedecerle, que debemos temer a Dios por lo malo que hemos sido, pues, por lo desobediente que hemos sido. Otro texto más para que te quede claro esto. Salmo 119:20 dice, mi carne se estremece por temor a ti y tu juicio tengo miedo. Mira, es verdad, temer a Dios es tener un sentido de responsabilidad. Temer a Dios es un sentido de que yo debo obedecer a Dios personalmente porque Él me amó, porque Él ocupó mi lugar allí donde yo debería morir. Pero debemos temer también a Dios porque por ese juicio, dice, mi carne se estremece por temor a ti y tu juicio tengo miedo. ¿Por qué? Porque conocemos a ese Dios que es tardo para grande misericordia, pero tardo en airarse. Es decir, que la misericordia de Dios es inmensa, es infinita, pero cuando ya colmamos el colmo, como vimos el caso de los amorreos que dice, que le dijo a Abraham, no es tiempo de yo destruir todavía a los amorreos, a los cananeos, porque aún no ha llegado hasta al colmo de su ira, ¿no? De mi ira sobre ellos, porque todavía su iniquidad no ha terminado, no ha llegado al colmo de ver tanta maldad, y Dios sí lo destruyó. Y es lo que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes una vida, tienes un libre albedrío, puedes usarlo libremente, tú escoges a quién vas a servir. Es por amor que tú tienes que servirme, pero si tú escoges desobedecerme, sinceramente vas a morir. Mira, qué bien lo expresa la palabra del Señor y muchas veces nos confundimos en cuanto a qué significa tener miedo. Realmente hay un castigo al final, como quiera, como si tú lo quieres nombrar por amor, lo hace Dios, pero al fin y al cabo su ley, alguien tiene que aplicar la justicia de la ley. Cuando se hace la ley, alguien tiene que implementar el juicio cuando se viola y en este caso pues es el legislador de toda la tierra. Y bien lo expresan esos textos. Me llamó la atención el contexto de Deuteronomio 9:19, donde dice que Moisés, dice, volvió otra vez a hablar con Jehová y fue por 40 días y 40 noches que no comió, es decir, ayunó ni bebió agua, dice, por el pecado. Y dice, yo tenía miedo, tenía temor, porque bien lo dice el versículo 19, en realidad debemos de temer nosotros por nuestra transgresión a la ley de Dios y que Él va a hacer justicia o recibiremos la justicia retributiva. También el respetarle por su autoridad. Nota lo que dice Éxodo 14, verso 31. Éxodo 14, 31. Nota lo que dice. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Note que es un Dios todopoderoso por su poder, por su gloria, por sus obras tan grandes, debe de causarnos admiración y respetarle al mismo tiempo. En el libro de los Efesios nos muestra, también en el Nuevo Testamento, por qué nosotros debemos de respetar y temer a Dios. ¿Qué más podemos añadir, Israel? Mira, te voy a añadir esta cita de Elena de White. Reflejemos a Jesús
cómo en Apocalipsis 14 se nos da este temor, es decir, esto que debemos temer a Dios. Dice así, el primer ángel de Apocalipsis 14 llama a los hombres, temed a Dios y dale ¿qué? Dale gloria, y los invita a alabarlo como creador de los cielos y la tierra. Para hacer esto debemos obedecer su ley. Sin la obediencia de sus mandamientos, ninguna oración puede ser agradable a Dios, pues este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Yo creo que más claro no puede quedar. Debemos que, para temer a Dios, es decir, para poder amar a Dios, debemos temerlo. Debemos guardar sus mandatos, guardar sus mandamientos. Y creo que Apocalipsis 14 nos da, sinceramente, un gran preámbulo de lo que queremos, a dónde queremos llegar. Sí, nota la cita que les mencionaba de Efesios. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 2 del libro de Efesios y nota cómo también el apóstol Pablo nos señala que la paga del pecado, ya en Romanos bien lo dice, es muerte, ya lo conocemos, pero él aquí reitera a los Efesios, mira cómo lo dice en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabas, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo anduvisteis conforme a las concupiscencias de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira, también como los demás. Pero si seguimos dándole lectura ahí a la Biblia, nos va a decir, pero que ahora Dios, su gracia, como lo hemos estado viendo, su gran amor, nos rescató y nos subió y nos hasta los cielos. Puedes seguir leyendo la cita, pero en realidad este gran amor de Dios es incomparable, pero no debemos olvidar su justicia. Con su poder nos transforma y nos hace aptos para servirle y amarle según el versículo o los versículos 6 al 10 del libro de Efesios. Así de que, qué hermosas lecciones estamos estudiando. Solamente que tenemos que poner en práctica lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo Jesús, que me lleva a amarlo y a temerlo al mismo tiempo. Eso es solamente un milagro que puede ocurrir en tu vida si tú permites que Dios obre en ti. ¿Qué más podemos añadir, Israel, a este gran amor? ¿Por qué debemos amar a nuestro Dios ahora? Bueno, tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero. Eso no lo dice. La primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él ¿qué? Él nos amó primero. En los discursos registrados en Deuteronomio, Moisés recuerda a los israelitas que Dios amó ¿a quién? A sus padres. Es decir, los israelitas habían vagado 40 años por el desierto e incluso habían salido con mano dura desde Egipto, no por merecimiento alguno ni nada. El pueblo no había hecho nada, incluso había murmurado mucho contra Dios. Y Dios dijo, yo hago esto por amor a tus padres. Eso quiere decir que Dios estaba amando a ellos por la promesa que le había hecho incluso a sus padres, Abraham, Isaac, que fueron fieles sirvientes. Pero ese amor que se ganó Abraham, Isaac, Jacob y estos grandes profetas que fueron fieles a Dios, no fue porque ellos hicieron grandes cosas, fue por gracia, sinceramente porque Dios vio en ellos su corazón que estaban contrictos a obedecerle. ¿Sí? La base de que ellos por gracia obtuvieran esa gran bendición que Dios le prometió, juró darle a ellos y a sus descendientes, fue porque ellos obedecieron a Dios incondicionalmente, amaron a Dios, pero cuando tú amas a Dios, tú lo que vas a hacer es retribuir ese amor obedeciendo sus mandatos. Ese es el resultado de que tú amas a Dios verdaderamente. Y mira que en realidad podemos ver entre el pueblo de Dios, cuando estaban esclavizados en Egipto, muchos se habían olvidado prácticamente de los mandamientos de Dios e incluso de Dios mismo, pero aún así Dios los rescató.
antes de que les diera la ley, recordar, Dios les amó. Mira cómo lo dice en el libro de Efesios. Vayamos ahí al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5 de Efesios y el verso 2 nos vuelve a recordar este gran amor, como el apóstol, ¿verdad? Que Jesús, Dios, nos amó primero. Nota lo que dice. Y andad, esta es la recomendación para todos los seguidores de Jesús. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Nota que Él, aún antes de que existiéramos, Él ya nos amaba. O sea, qué gran amor. Por esta razón, cada uno de nosotros debemos amar a nuestro Dios, creer en Él, amarle, porque Él nos amó primero. ¿Cómo puedo mostrar mi amor a Dios, Israel? ¿Qué nos dice la lección? ¿Cómo podemos mostrar ese amor? Debemos mostrar ese amor guardando sus mandatos, guardando su ley, guardando sus estatutos, andando en sus caminos. Mira, te voy a leer esta cita de palabras de guía del gran maestro. Dice, una forma muy definida de Cristo mediante Moisés le había presentado el propósito de Dios y había aclarado la condición de su prosperidad. Tú eres un pueblo santo, a Jehová dijo. Él, Jehová tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial más que a todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Conocer pues a Jehová tu Dios, es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y ¿qué? Y guardan sus Guarda. mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, Dios quería que ellos guardaran sus mandamientos, pero no solo ellos, sino hasta la descendencia, hasta miles de generaciones. Que eso fuera pasando de generación en generación. Incluso dice Deuteronomio que lo escribieran en un poste. Ese amor sobre que Dios te iba a darle si ellos guardaban, si ellos andaban en sus caminos. Mira, Dios les había prometido cuando ellos entraran a la tierra prometida una vida de prosperidad, una vida de felicidad. Solamente tenían que hacer ¿qué? Tenían que obedecer, andar en los caminos de Dios. No se tenían que ni apartar ni a diestra ni a siniestra. Y fue lo que Dios le dijo a Josué cuando tomó el mandato. ¿Sabes qué? Anda como mi siervo Moisés. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Anda que en mis caminos. Mira, si nosotros queremos tener una vida próspera, una vida saludable, una vida de felicidad, sencillamente lo que tenemos que hacer es que andar en los caminos de Dios, guardar sus mandamientos. Esa es la base del amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, pero la base de Dios es que es la ley, es su mandato, son sus estatutos. Ahí está fundado ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Y Él quiere que nosotros lo retribuyamos no por miedo, no por otra cosa, sino por amor, que seamos recíprocos, porque Él nos amó, ¿qué cosa? Nos amó primero. Mira, en realidad hay varias citas que vienen en esta lección y quizá veamos algunas de Deuteronomio. Esa es la única forma que podemos mostrar nuestro amor hacia Dios. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 10. Nota lo que está hablando Moisés y vuelve otra vez, está justo donde va a repetir la ley de nuevo. Pero el verso 10 nota lo que dice el... Deuteronomio capítulo 5, verso 10. Dice, y que hago misericordia a millares, lo que tú mencionabas ahorita, a los que me aman, ¿y qué cosa? Guardan mis mandamientos. Otra cita ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Qué dice Deuteronomio 7, 9? Conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué cosa? Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que ¿qué? Le aman y ¿qué? Guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En realidad tenemos muchas evidencias, hay muchos textos más en los que reitera que la única forma de que mostramos amor a Dios es en la obediencia. El amor a Dios está indudablemente ligado a la obediencia. Y bueno, aquellas personas que dicen que la ley fue clavada en la cruz, yo siempre lo voy a estar recordando, porque no es así. Porque dice, es que esos textos eran para el pueblo de Israel, están en el Antiguo Testamento. Mira, si vamos ahorita a buscar San Juan, el Evangelio de San Juan,
capítulo 14 es el mismo concepto que Jesús, y es mismo Jesús que está ahí hablando. Y nada más por citar uno de muchos que hay también en el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 14, verso 15. ¿Qué es lo que dice? Es lo mismo que acabamos de leer en los otros textos. Nota lo que dice San Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ves? O sea que el concepto es el mismo. Si queremos mostrar el amor de Dios, la única forma es la obediencia a la palabra de Dios. Hay otra cita que, como estamos diciendo y tratando de alcanzar a todas las personas que creen que la ley fue abolida o que Jesús la clavó, es refutada por sus mismas palabras. A San Mateo 5:17, él dice, no penséis que vine para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y hay muchísimos textos en los que nos habla el Señor de que su ley es la prueba de que le amamos. ¿Cómo debo amar a Dios, Israel? Debo amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad, porque Él nos amó primero, eso no cabe duda. Debemos amar a ese Dios misericordioso y piadoso. Él, mira, nos trata según nosotros lo merezcamos, ¿no? No nos pregunta si somos dignos de su amor, simplemente derrama sobre nosotros la riqueza de su amor para hacernos dignos. No es vengativo, no nos quiere castigar. Dios no nos creó para castigarnos, sino para redimirnos, para llevarnos al lugar donde fuimos creados, a un mundo sin dolor, a un mundo sin tristeza, a un mundo sin nostalgia. Aún en la severidad que se ve, su propiedad se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y unir sus heridas con su bálsamo. Es verdad que ni de ningún modo tendrá por inocente al malvado, no cabe duda. Él no tendrá por inocente a algún malvado, así lo dice su escritura, pero quiere quitar nuestra culpabilidad. Él nos ama. Sinceramente nosotros cuando desobedecemos a Dios dictamos nuestra sentencia. Le pasó a David, cuando David cometió el pecado con Jezabel, él sencillamente había dictado su sentencia. Dice, ese siervo malvado debe pagar por 4 veces. Vemos un David que ayunó muchos días para que Dios le quitara el castigo, pero él ya había dictado su sentencia. Y Dios amaba a David. Dios nos ama a nosotros, pero llega el momento en que somos tan desobedientes que no amamos a Dios sinceramente, que no alabamos con todo tu corazón, que ponemos a Dios en segundo plano y Dios no quiere que pongamos en segundo plano. Dios debe ser el principio de nuestra vida, debe ser ese barco, ese capitán de nuestro barco que nos dirige y que en Él toma nuestras decisiones. Tenemos un libre albedrío a quien vamos a servir. Debemos diariamente decirle a Dios, sabes que Señor, yo no puedo con esta carga, dirige tú mi vida porque yo soy un pecador que toma otro rumbo. La misericordia son... dice el discurso del gran maestro, los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón del amor infinito procurarán salvar y no condenar. Cristo es el alma, es una fuente que jamás se agota, donde mora Él, sobreabundan las obras de bien. Dios quiere que nosotros las aceptemos a Él y Él nos aceptará a nosotros. En realidad, vemos en el Nuevo Testamento este mismo concepto. Siempre había personas que se acercaban a Jesús para tentarle, preguntarle. Y hay una historia registrada en el Evangelio de San Marcos. Y estamos viendo ahí lo mismo y vamos a mirar la cita. Este es una persona que se acercó para preguntarle cuál es el mandamiento más grande. Y esto está registrado. Quisiera que leyésemos esta historia porque le digo, siempre voy a repetir, para aquellas personas que creen que la ley no está vigente. Mira, aquí realmente Jesús da el consejo y anima a que sigamos obedeciendo a Dios. Vamos a ver ahí versículo 29 del capítulo 12 de San Marcos. San Marcos 12, 29. Nota lo que Jesús responde a esta persona que le preguntó cuál era el principal mandamiento. Dice el versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30. Amarás pues al Señor tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, verso 31. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, voy a resumir ahí lo que respondió el escriba. Dice, entonces el escriba respondió, en verdad es mucho mejor guardar los mandamientos que todas las cosas. Y entonces en el verso 34, nota lo que dice. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Después de que él dijo que era mejor a obedecer a Dios que cualquier otra cosa, nota lo que Jesús le respondió en el verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Note que cuando respondió, puede leer usted ahí el texto, correctamente Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque él comprendió que la obediencia a Dios, que el amar a Dios y obedecerle está sobre cualquier otra práctica, cualquier otra forma que tú busques para adorar a Dios, el obedecerle es más que todo. Y cuando Jesús vio que había respondido correctamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Otra vez vemos que la obediencia a Dios muestra que le podemos amar. Y la única forma de amarle y mostrar cómo yo debo amarle es guardando sus mandamientos. Para el tiempo del fin, cuando la obediencia sea una prueba de lealtad a Dios, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, ¿qué nos enseña esto, Israel? Bueno, Apocalipsis 17 que en aquellos tiempos el que no serán puestos a prueba nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios mediante que el mandato de sus preceptos, de sus mandamientos, de la ley. Y uno de los más importantes ahí es el cuarto mandamiento, que a veces queremos sacar ese cuarto mandamiento de allí, y la ley de Dios no es para quitar ni añadir. Vemos en Deuteronomio y vemos en Apocalipsis que Dios va a castigar a aquellos que añadan y a aquellos que le quiten. La ley de Dios es muy importante. Dice, el no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Y con no menos seguridad, si alguien lo ama, expresará su amor mediante su obediencia. Todos los que amen a Cristo serán amados ¿por quién? Por el Padre. Y Él se manifestará a ellos. En todas sus emergencias y perplejidad tendrán auxilio de Jesucristo. Mira, en aquellos momentos finales, como dice Apocalipsis, nuestra lealtad será probada. Y será probada si nosotros decidimos qué cosa, guardar los mandamientos de Dios. Y en esencial, el cuarto mandamiento. Mira, la ley está dividida en dos partes, en dos principios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y muchas de las otras dominaciones dicen que Jesús vino y dio dos mandamientos nada más. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con tu corazón, y a tu prójimo como a tu mismo. No, sinceramente ahí están los dos principios. Los cuatro mandamientos primeros de la ley están con eso, con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y los otros restantes están ¿qué? Con amar a nuestro prójimo, amar a nuestra semejanza. Cuando nosotros llegamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, le obedeceremos incondicionalmente aunque tengamos que morir. Pero también amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el resultado. Es decir, Dios te está diciendo, si me amáis, si en realidad tú me amas, guarda ¿qué? Mi mandamiento, pero no guardes solamente uno de esos principios, guarda los dos, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás lo expresamos, tú lo has dicho bien, pero quizás una persona dice, ¿cómo están los cuatro primeros en el primero? Mira, si amas a Dios de toda tu mente y todo tu corazón, no te vas a hacer otros dioses, ¿verdad? No vas a tomar el nombre de Dios en vano y vas a guardar el cuarto mandamiento. Ahí están los cuatro primeros, porque Él mandó que 6 días trabajarás y reposarás. Si amas a Dios con toda tu mente y todo tu corazón, ahí lee cuáles son los cuatro primeros y verás que qué bien entran
en el que dijo Jesús, el más grande, amar a Dios con todo el corazón. Y el segundo, que lo acaba de decir Israel, para aquellas personas que no pueden desglosarlos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Significa que si amas a tu prójimo, ¿le vas a robar? ¿Verdad que no? ¿Lo vas a matar? Tampoco. ¿Vas a cometer adulterio? Tampoco. ¿Notas cómo todos están ahí los 10 mandamientos? 4 en el primero para Dios y 6 en el segundo para nuestro prójimo. Pero nota lo que dice, quisiera leer y vamos a ir cerrando ya el estudio de esta semana con el versículo de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso 17. Nota lo que va a ocurrir al final de la historia. Solo habrá dos grupos, los que decidamos obedecer a Dios y hacer conforme a su palabra, y los que decidan hacer como los hombres y las tradiciones digan. Nota lo que dice. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, dicho de paso, paréntesis, la mujer significado de la iglesia, o significa que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nota que aquí está este grupo fiel. Después de que ves todo lo que ocurre en el capítulo 12, viene eso. También el capítulo 13, sería bueno leerlo todo. Viene una cita ahí donde va a haber un decreto donde se va a obligar a que tú te sometas a las leyes civiles, a ver decretos que van a contradecir los mandamientos de Dios o van a estar en contra, y tú tienes que tomar una decisión. Nota lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 15. Y fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. O sea que está derecho. No hay vuelta de hoja. No hay un punto intermedio. O servimos a Dios y le obedecemos, o vamos a adorar a la bestia y su imagen. ¿Qué es eso? Es un estudio muy profundo. Yo te animo a que leas todo el capítulo 13 y que busquemos mostrar nuestro amor hacia Dios, guardando y obedeciendo sus mandamientos, todos. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente en el corazón que ha sido renovado por la gracia divina. El amor es el principio dominante de la acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en todo nuestro derredor. Que el Señor nos ayude a serle fieles y que nos guarde para aquel día glorioso cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. ¿Quieres cerrar con algo, otras palabras, Israel? Con esta palabra cierro, y es lo que nos dice el Señor en esta semana, y es lo que nos está diciendo toda una vida desde un principio. Testimonio para los obreros, páginas 167 y 176. Nuestro Redentor nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada ¿con quién? Con él. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecer en el Hijo y en el Padre. Si conocemos a Dios y a Cristo Jesús, a quien ha enviado, un gozo inefable llenará el alma. Oh, cuánto necesitamos de la presencia divina en nuestra vida. Hermano, si Dios te está invitando dulcemente a que guardes su palabra, que la estudies, no solo que la estudies, sino que la apliques en tu vida y la guardes para que tú tengas una vida, para que yo tenga una vida placentera, una vida próspera, una vida llena de eternidad. Cuando el joven rico se le acercó y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Si tú quieres alcanzar la vida eterna, haz lo que Jesús le dijo al joven rico:
guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y es lo que Dios nos está pidiendo desde que caímos en pecado, que guardáramos sus mandamientos, que andáramos en sus caminos. Yo creo que con esto vamos cerrando y hermanos, le pediría que nos despidiera con una oración. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, por que día a día nos llamas con cuerdas de amor. Y Señor, te rogamos que nos sigas dando de tu Espíritu Santo, no nos eches de tu presencia, perdona nuestras iniquidades, sé propicio con cada uno de nosotros. Y Señor, ayúdanos día a día a serte fieles y a mostrar que en verdad te amamos guardando tus mandamientos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.